Cordial saludo, tutor y compañeros. En el programa de física, en el curso de física, a mí me correspondió en este último ejercicio desarrollar el problema 3. Como podemos observar, el problema 3 nos dice que en la figura 2, la masa 1 es igual a la masa 2, que es igual a 5 kilogramos, y el coeficiente de fricción cinética entre el bloque de masa 2 y la superficie es de 0,4. El bloque de masa 1 se desliza hacia arriba de la pendiente y nos piden determinar la magnitud de la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda, despreciando la fricción y los efectos de la rotación de la polea. Como podemos observar, eh, lo podemos observar aquí en el dibujo. Vamos a observar que tenemos dos objetos conectados por una cuerda mediante una polea sobre un plano inclinado. Eh, Descripción de este sistema. Entonces tenemos una polea en la parte superior izquierda de la imagen. Hay una polea por la que pasa una cuerda. Tenemos la masa 1, que es una esfera marcada, que cuelga verticalmente desde la cuerda que pasa por la polea. La masa está suspendida en el aire, tirando hacia abajo debido a la gravedad. La masa 2 está en un bloque marcado con M2, se encuentra sobre un plano inclinado. Este bloque está conectado a la otra extremidad de la cuerda que pasa por la polea y tenemos nuestro plano inclinado que descansa sobre un plano inclinado que forma un ángulo θ con la horizontal. Este ángulo está representado gráficamente en la parte inferior derecha del plano inclinado. Como podemos ver, vamos a utilizar los 4 pasos para desarrollar nuestro problema y vamos a comenzar con identificar las incógnitas que nos están preguntando. Se puede identificar en el problema las diferentes variables que se presentan, tales como los dos objetos con masas pendientes de una polea a través de una cuerda que ejerce una tensión y una aceleración, las cuales deben ser averiguadas situadas en un plano inclinado como se muestra en la figura. Entonces acá ya trazamos los ejes y para determinar qué componentes tenemos y cuáles nos hace falta. Entonces tenemos que en el objeto de masa 1 tenemos la tensión, tenemos el peso. En este caso nuestro peso va a ser negativo, ya que por el efecto de la gravedad la tensión tiende hacia la parte de abajo. En el segundo objeto encontramos en N las fuerzas normales que se aplican. Tenemos el peso en Y. Este peso es igual a 0, ya que se encuentra en equilibrio, se mantiene estático en cuanto al componente Y. En cuanto al componente X, encontramos la fuerza de rozamiento y la tensión se desplaza hacia este lado, hacia el ángulo θ. El ángulo no nos lo dan, por lo tal nos va a quedar indicado. Entonces aquí estamos identificando cada uno de los componentes. Ahora vamos a plantear. Entonces, según la figura que se observa, encontramos dos masas pendiendo de una polea sobre un plano inclinado y se pretende calcular la tensión de la cuerda y la magnitud de la aceleración sin tener en cuenta la polea. Para el desarrollo de este problema tenemos en cuenta los siguientes elementos. Entonces tenemos la tensión, T representa tensión, no la sabemos, A aceleración, que tampoco la sabemos, la masa 1, 5 kilogramos, la fuerza normal que nos representa la letra N no se sabe, la fuerza de rozamiento no se sabe, tenemos el coeficiente que es de 0,4, el peso que lo vamos a hallar mediante la fórmula masa por la gravedad, el peso en X, que son los componentes del peso en X, seno del ángulo, que como dijimos lo vamos a mantener indicado por el peso, y el peso en Y va a ser con coseno del ángulo, θ, por el peso. Vamos ahora a ejecutar nuestro plan de acción para hallar las incógnitas. Vamos a hallar la tensión en el objeto de masa 1 que cuelga donde el peso tiende hacia abajo. Entonces, para esto, vamos a plantear la siguiente ecuación donde T es tensión menos la masa 1 por la gravedad igual a la masa 1 por la aceleración. Luego vamos a despejar tensión, que es lo que vamos a averiguar, y nos quedaría tensión igual a la masa 1 por aceleración más la masa 1 por la gravedad. Entonces, reemplazando, sabemos que la masa es de 5 por aceleración que no la sabemos, más la masa 1 de 5 por la gravedad que tenemos claro que es de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. La tensión entonces nos queda dada como 5 por aceleración que queda indicada porque no la sabemos y
la multiplicación de 5 por 9, 8 nos da 49. Ahora continuamos bien para el objeto del plano inclinado que se mueve donde actúa la fuerza normal, como lo evidenciamos en la parte de arriba, el componente del peso en Y hacia arriba y hacia abajo y que se encuentra en equilibrio porque solo se mueve en forma horizontal, por ende el componente del peso en Y es igual a cero. El componente del peso en X, donde se encuentra el coeficiente de fricción y el ángulo que se ha inclinado porque no nos han dado, no nos dan la medida. Entonces tenemos aquí que primero las sumatorias de las fuerzas en Y, entonces tenemos la fuerza normal menos, ¿por qué menos? Porque recordemos que la gravedad va hacia abajo, el peso en Y igual a cero. Entonces luego despejamos la fuerza, reemplazamos peso por masa, por gravedad, por el coseno de teta, que es el ángulo que se ha indicado porque lo sabemos, igual a cero. Despejamos la n, ¿cierto? Que es la fuerza normal que necesitamos saber, que es igual a la masa por gravedad por el coseno. Reemplazamos y nos daría como resultado que la fuerza normal es de 49 por el coseno de teta, lo dejamos ahí indicado. Ahora vamos a determinar la fuerza de rozamiento, que es donde multiplicamos el coeficiente de rozamiento por la fuerza normal que ya la averiguamos. Multiplicamos 0.4 por el 49 del coseno de teta y nos da como resultado 19,6 el coseno de teta. Para terminar, vamos a averiguar la aceleración ya con los datos averiguados. Entonces, vamos a encontrar la aceleración del sistema y aquí tenemos que la sumatoria de las fuerzas en X es igual a la fuerza de rozamiento más el peso de los componentes en X menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, despejamos, decimos que la fuerza de rozamiento es igual a la masa 2 por la gravedad por el seno de teta menos la tensión igual a la masa 2 por la aceleración. Ya sabemos que la fuerza de rozamiento nos dio 19,6 por el coseno de teta. Reemplazamos la masa 2 por 5, la gravedad por 9.8, el seno lo dejamos indicado porque es el seno del ángulo, menos 5A más 49. Ese 5A más 49 recordemos que fue la tensión, que fue lo primero que averiguamos, igual a 5, que es la masa del objeto por la aceleración. Hacemos las multiplicaciones, 19,6 por el coseno de teta, más 49 por el seno de teta, menos 49, y trasladamos la aceleración que estaba negativa, pasa al otro lado a positiva y la dejamos indicada. Luego hacemos esta suma de la aceleración, 5 más 5 nos da 10 y despejamos la aceleración, el cual nos da 19,6 por el coseno de teta más 49 por el seno de teta menos 49 todo sobre 10 y esto sería nuestra aceleración quedando indicado porque no tenemos el ángulo que nos da en el plano inclinado. Entonces, espero, tutor y compañeros, que haya quedado claro la resolución del problema número 3. Muchísimas gracias.